Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo, de forma natural y sencilla, tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Cómo dejar de imaginar un futuro terrible? Visualiza por un momento que estás mirando un río tranquilo. Las aguas fluyen despacio, arrastrando hojas y ramas pequeñas que caen de los árboles cercanos. Ahora ves que decides agarrar una rama y aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Cuanto más te esfuerzas en sujetarla, más pierdes la oportunidad de disfrutar el río. No ves el reflejo del sol en el agua ni escuchas el canto de los pájaros. Estás tan enfocado en esa rama que el río sigue fluyendo sin ti. En cierto modo, eso es lo mismo que hacemos cuando imaginamos, anticipamos y construimos expectativas sobre un futuro terrible, especialmente cuando estamos lidiando con el dolor causado por enfermedades crónicas por el estrés. En este caso particular es más complicado. El método mindfulness nos invita a soltar esa rama. Nos enseña que imaginar situaciones horribles que puedan venir, aferrarnos a ideas de cómo deberían ser las cosas o tratar de predecir cada curva del río no solo nos desconecta del presente que estamos viviendo, sino que también aumenta nuestro sufrimiento y nos paraliza. No estamos viviendo nuestro presente. La práctica de no imaginar ni tener expectativas puede sonar sencilla, pero lleva consigo una sabiduría profunda. Al practicarla, no negamos la posibilidad de que el futuro traiga retos, pero tampoco cargamos con ellos antes de tiempo. Es más, la mayor parte del tiempo, lo que estamos imaginando terrible no ocurre. Esta es una forma de aprender a confiar en el río y en nuestra capacidad de navegarlo momento a momento. Tenemos capacidades, fuerzas que podemos usar en el caso que se presente un reto. Pero vamos a ocuparnos en el momento que se presente, no a preocuparnos de algo que no ha ocurrido. Cuando dejamos de imaginar, algo curioso sucede. El cuerpo y la mente comienzan a encontrar alivio, tranquilidad. Piensa en cómo el estrés por la situación terrible que podría pasar tensa los músculos, acelera el corazón y afecta la respiración, te altera completamente. Al soltar, dejar ir esas expectativas, permitimos que la mente descanse y como consecuencia, el cuerpo también empieza a relajarse. Una de las mayores trampas del dolor crónico es que el cuerpo tiende a anticipar el dolor antes de que siquiera esté presente, creando un ciclo que lo amplifica. Al abandonar esa anticipación, rompemos ese círculo vicioso, dándonos una oportunidad para sentirnos cada vez mejor. Pero, ¿qué beneficios concretos tiene esta práctica? Déjame contarte algunos casos y los acompaño de pequeñas historias de situaciones para que lo visualices mejor.
El primer beneficio que se logra es tener paz mental. Hay un alivio increíble cuando dejamos de cargar con el peso de algo que no ha sucedido. Por ejemplo, María, una mujer de 60 años, con fibromialgia, solía pensar todo el tiempo en cómo se sentiría al día siguiente. Si tenía una cita o un compromiso, pasaba la noche anterior preocupada. ¿Tendré la energía para hacerlo? ¿Y si me duele demasiado? Al practicar el ejercicio para eliminar el sufrimiento, aprendió a decirse: ahora estoy bien aquí, mañana será mañana. Y dejo de pensar en todas esas imaginaciones. Claro que al principio le costó, pues la mente no se acostumbra de un día para otro a soltar sus viejos hábitos. Lo cierto es que poco a poco, cuando dejaba ir esos pensamientos negativos de preocupación, notaba que dormía mejor y que su ansiedad disminuía. La paz y la calma le vino porque dejó de pelear con futuros que ni siquiera habían llegado. Y con el tiempo se percató que no ocurría nada de lo terrible que imaginó en un primer momento. Y así su salud fue mejorando cada vez más. Un segundo beneficio es lograr una relación más amable con el dolor. Cuando soltamos las expectativas, también cambiamos nuestra relación con el dolor, ya sea físico o emocional. Por ejemplo, Juan, de 50 años, sufre de artritis reumatoide y cada mañana al despertar, su primera pregunta era: ¿cuánto me irá a doler hoy? Esa expectativa hacía que su cuerpo automáticamente se pusiera rígido, incluso antes de mover un dedo. Le sugerí que durante la práctica específicamente del ejercicio de observación del cuerpo, observara su dolor sin etiquetarlo, sin anticipar si sería peor o mejor. Haciendo eso, logró un cambio radical. Al dejar de imaginar lo que podría sentir, lo terrible que podría ser ese dolor, notó que había días en que el dolor era mucho más llevadero y que incluso cuando era intenso, no necesitaba sumarle la carga de sus miedos imaginarios. Juan descubrió que de esta forma su dolor fue disminuyendo y su situación física mejorando. Un tercer beneficio es tener más espacio para disfrutar lo que hay. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada una de estas piedras representa una preocupación o una expectativa. Es imposible disfrutar del paisaje con ese peso a cuestas, ¿no es así? Soltar expectativas libera espacio, libera peso para poder apreciar con comodidad lo que ya está frente a nosotros. Por ejemplo, Carmen, de 70 años, había dejado de disfrutar los paseos por su jardín, porque su mente siempre estaba pensando en un futuro desgraciado. ¿Qué será de mí cuando tenga más edad y pierdo más movilidad? La señora, al aprender a vivir mejor su momento presente, practicando el ejercicio del paseo consciente, empezó a ver las flores de su jardín como si fuera la primera vez que las veía, y a escuchar con atención y disfrutar el canto de los pájaros. Esos pequeños momentos le recordaron que aún había belleza en su vida que podía disfrutar incluso en medio
de las limitaciones físicas que ya tenía. Un cuarto beneficio es tener una mejor capacidad de adaptación. Al no imaginar ni aferrarnos a expectativas, nos volvemos más flexibles frente a lo que venga. Enrique, de 45 años, fue diagnosticado con una condición crónica en la columna que le dificultaba moverse. Sus primeras semanas después del diagnóstico estuvieron llenas de pensamientos como ¿y si nunca vuelvo a caminar bien? ¿Y si por ello pierdo mi trabajo? Estos pensamientos lo paralizaban aún más que su propia condición real física. Sin embargo, al practicar el ejercicio para eliminar el dolor y el ejercicio para eliminar el sufrimiento, comenzó a darse cuenta que era una pérdida de tiempo imaginar un futuro desdichado, pero sí podía decidir cómo vivir mejor el presente. Al soltar esas preguntas sobre su futuro y enfocarse en lo que podía hacer en el momento presente, como disfrutar tomar un café con su pareja, encontró que de esta forma lograba tener más fuerza emocional para enfrentar los desafíos cuando realmente llegaran. Un quinto beneficio es lograr una mejor conexión con uno mismo y con los demás. Cuando no imaginamos ni nos dejamos llevar por expectativas fatales o terroríficas, creamos espacio para escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y además nos volvemos más presentes, estamos más presentes para los demás. Ana, de 65 años, notó que sus preocupaciones por el futuro la estaban distanciando de su familia. Durante una comida familiar, su mente estaba en otra parte, pensando en citas médicas o en posibles recaídas de su situación de salud. Y con la práctica de la respiración 396, aprendió a dejar ir esos pensamientos y a enfocarse, una vez que ya estaba nuevamente relajada gracias a la respiración 396, a enfocarse en la conversación, a disfrutar las risas de sus nietos y el delicioso sabor de la comida. Esa conexión con el presente transformó sus relaciones y le devolvió la sensación de estar realmente viva. Ahora podrías pensar, todo esto suena bien, pero ¿cómo lo hago? No hay una fórmula mágica instantánea, pero hemos visto en los diferentes casos citados que el método mindfulness brinda herramientas de efectividad comprobada científicamente. Al utilizar estas herramientas, al realizar estas prácticas, puedes volver al presente y fortalecer tu capacidad de dejar de imaginar un futuro nefasto y desgraciado. En el fondo, dejar de imaginar y soltar las expectativas de sucesos terribles no se trata de renunciar a los sueños o a planes y expectativas beneficiosas. Se trata de enfocarse en ideas positivas y aprender a vivir el río de la vida con todo lo que trae, confiando en que tenemos la capacidad de responder a lo que venga, cuando llegue y no antes. En la descripción dejo el enlace de los 9 ejercicios mindfulness, entre los cuales están los mencionados en este episodio, y el enlace de la lista de los videos para gestionar las emociones.
También dejo el enlace de la lista de episodios de este podcast Vive Bien. Bueno, ya me despido con mucho cariño hasta el próximo episodio. Y ya sabes, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien.